¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Ole! Bueno, empezamos. Hoy es lunes 24 de abril de 2023. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Aquí está JR in the Night para mostraros, para plasmaros todo lo que va ocurriendo tanto en el exterior como en el interior. ¡Vamos por allá! Bueno, este fin de semana hubiéramos recortado distancia con el Fútbol Club Palancas Rotas, pero obviamente tiene que seguir presente la sombra de Negreiras Fútbol Club. Obviamente, porque es que si no, no se quedan a gusto. Es que de verdad es flipante la mano que tenían que haber pitado a Busquets y que no pitaron. Es una verdadera locura. Y que os quiero recordar que hace unos cuantos años vimos a Militao, que la verdad que perdimos una liga justamente en esa jugada. A Militao una mano contra el Sevilla, creo que fue en Valdebebas, que en ese momento no jugábamos aquí. Es una verdadera locura, la verdad, lo que estamos sufriendo a día de hoy todavía, ¿eh? A día de hoy. Hubiéramos recortado distancias, pero bueno, la verdad es que siempre el Atlético de Madrid va al Camp Nou pues a entrenar, no a jugar ni a disputar un partido profesional. Siempre va a entrenar, así que nada, dicho lo dicho, pues seguimos. Vamos a empezar la vuelta por la esquina de la Torre B. Aquí tenemos la esquina de la Torre B con las lamas. De momento no veo nada novedoso, no veo nuevas lamas. Parece que esta semana continuarán con las mismas, a no ser que martes, miércoles traigan más lamas, pero quiero recordar que esta semana también jugamos el sábado aquí contra el Almería. Esta semana hay liga, en 3 semanas jugamos el martes, mañana en Montilivi contra el Girona. Aquí podemos ver las nuevas lamas de la parte baja de la Torre B, ahí las podéis ver, las vimos la semana pasada aquí en exclusiva. Y de momento pues no tenemos novedad, ni siquiera han quitado las pegatinas. Y ahí al fondo tenemos los nuevos materiales de esas estaciones de humo que tiene que tener el Santiago Bernabéu. Y no es porque lo diga Florentino, sino porque lo dice la ley. Así que nada, está en verde, pues cruzamos in the night. Bueno, pues tenemos un nuevo camión, en este caso trae nueva estructura para soportar los canalones, no canelones, que ya sé que estáis viendo en la hora de la comida el vídeo, pero no son canelones, no, que eso es comida. Canalones, ahí lo podéis ver, la nueva estructura que ya sabéis que la descargan en este lado de aquí porque ya toca colocarlas en la parte sur de Castellana, en la fachada oeste, ahora lo sacaremos. Así que nada, de momento está todo muy tranquilo, estamos a lunes, poco a poco se reactivarán hasta el jueves, viernes más o menos, que vuelvan a recoger la maquinaria y vuelvan a limpiar todo para el partido del sábado. Oye, ahora me quiero acercar por ahí porque hay una cosa que me inquieta, que me perturba, así que ahora vamos para allá para ver una cosa que creo que puede ser muy novedosa y sobre todo porque estamos viendo la plataforma ahí arriba, así que bueno, no voy a decir más, que si no saltáis a la parte más adelante del vídeo. Aquí vemos cómo lo están descargando, gracias a la grúa torre podemos ver, y gracias a las slingas también. Aquí vemos la nueva estructura de los canalones in the night. Bien. Bueno, me gusta, me gusta porque tenemos novedades ya, nada más empezar el vídeo. Bueno, pudimos ver también en el vídeo del otro día, en el vídeo del partido, el sábado contra el Celta aquí, que jugó el Real Madrid, pudimos pasar por esta parte de Castellana y podemos ver ahora mismo que ya han quitado hasta incluso las pegatinas, cosa que el otro día no estaban quitadas, pero podemos ver cómo han quitado los adhesivos protectores de la parte sur de esa última capa de recubrimiento de la viga museo. Ahí lo podemos ver. Ahí tenemos los tirantes, tenemos de fondo la viga museo. Y en general, bueno, si queréis ver todo lo que va pasando en el interior, yo la verdad es que flipé. Cuando pasé por ahí, flipé un montón, porque vi toda la parte interna de la viga museo. Y ya podemos ver en este lado de aquí, que es que en 2 días han quitado las pegatinas. Han quitado esos protectores que tiene ese recubrimiento. Así que nada, bueno, venga, seguimos. Aquí vemos el camión que acaba de llegar con esa estructura de canalones, no canelones, Aquí podemos ver cómo siguen rematando estas pestañas que están colocadas en la parte de la visera. En este caso, las viseras de la parte sur de la fachada oeste. Vamos a quitar el zoom para que os pongáis en situación. Dejamos atrás la esquina de la Torre B y llegamos a Castellana. Bueno. Algo tienen que hacer, Algo tienen que hacer porque me molesta el sol para grabar. Es que me molesta el sol para grabar, así de claro. ¿Qué pasa? Que en el baloncesto se cae un jugador y tienen que estar limpiando el suelo, secándolo
para que no haya ningún problema. ¿En el fútbol no lo hacen o qué? ¿Aquí en el Bernabéu no lo hacen? Ay, Xavi, ay, Javier, que casi se te va la liga en el Camp Nou contra el patético. ¿Qué más tenemos por aquí? Oye, ¿qué es eso? Ah, es un traspalet. Es un traspalet que lo han cogido desde la parte de la base y luego le pondrán el volante, por así decirlo, del mismo traspalet. Bueno, pues estamos en Castellana, estamos viendo toda esta parte del lateral oeste del Santiago Bernabéu. De momento poca actividad, bueno, poca actividad me refiero, que no han traído mucho material. Es verdad que hemos visto cómo han traído esa estructura de canalones, pero no veo nada más novedoso, sobre todo en esta parte de aquí, donde vimos la semana pasada que estaban a tope in the night en la colocación de los nexos, en estos soportes para el cerramiento de la parte baja de la fachada, donde yo creo que se va a producir el cerramiento dentro de muy poquito, muy poquito. Ya tenemos todo preparado, todo colocado, así que nada, a esperar la llegada de las lamas. Bueno, os enseñaría la parte sur de la viga museo, pero desde aquí obviamente no se ve nada por esa separación de las lamas. Ya sabéis que a partir de aquí para adelante, para la esquina de la Torre C, están más separadas, se puede ver la viga museo, pero os enseñaría gustosamente la parte sur de la viga museo para ver cómo queda esa parte de recubrimiento, pero obviamente no puedo hasta el sábado que volvamos a estar por aquí. Así que nada, bueno, lo que decíamos antes, la estructura de los canalones, eso que soporta el peso de los canalones, podemos ver que se ha quedado ya en la parte central. Ahí está, este es mi mano, no, aquí, eso es. Se quedaron en esta parte de aquí, así que tienen que seguir de forma contigua hacia la parte sur. Ya esta semana veremos completa la instalación de esa estructura para los canalones. Bueno, venga, avanzamos, llegamos a la esquina de la Torre C, my friends. Bienvenidos un día más a mi canal. Si es que no has visto el principio del vídeo, bienvenidos si te acabas de incorporar a mi canal un día más. Hoy es 24 de abril de 2023, estamos ya en la esquina de la Torre C. Quiero que veáis desde aquí cómo va la instalación de esas pestañas, de esos nexos, en la parte de los soportes que tenemos en la parte baja de la fachada oeste. Ahí lo podéis ver. Esto es lo que se ve desde aquí. Realmente ahora mismo me está dando el sol, realmente ahora mismo me está fastidiando el sol, y entiendo a Javier Hernández, y es que no podemos distinguir lo que vemos. Ahí vemos que está la plataforma. No, pero está trabajando en la parte de los pasillos de la torre para colocar ese recubrimiento. Imagino que será para el remate final. La semana pasada vimos la llegada de esa estructura para los canalones, justamente en esta zona de aquí, en exclusiva, aquí en el canal. Y ya podéis ver que están todas subidas, todas colocadas, y ya tenemos que cerrar y colocar en la parte sur. Venga, vámonos para el fondo norte. Bueno, ¿queréis que os cante un poquito en el vídeo o no queréis? Es que a ver si voy a romper vuestros cristales y ya lo que faltaba, que me tengáis que pasar el presupuesto. Bueno, llegamos aquí al fondo norte, aquí estamos, en la esquina de la Torre C, ya parte de Rafael Salgado. Ahí podemos ver estos soportes donde colocaron esos nexos pertinentes para la llegada de las lamas. Así que nada, aquí solamente queda esperar para que traigan ese camión típico azul para colocar las lamas. Instalación de las lamas en la parte baja, como hemos visto en la Torre B. Vamos a ver cómo va esto de las puertas, esos zócalos que tenemos aquí del fondo norte. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Desde aquí se ve muy bien, Ahí podemos ver la entrada número 27, que ya vimos hace tiempo cómo colocaban esa estructura. Seguimos avanzando, luego accederemos también al montículo este de Rafael Salgado, justo enfrente del José Luis, para verlo de frente. Ahí podéis ver ya las puertas 29, 31, 33, 35 y demás, que ahora veremos de cerquita, como digo, donde ya sabéis que tenemos esa nueva adquisición en la obra. Entre las costillas del Classic Bernabéu podemos ver esa nueva estructura para las nuevas puertas que van a instalar aquí en el fondo norte. También tenemos nuevos armarios con lamas, sí, parecen lamas para la cubierta. Por la forma de los armarios más la forma de las lamas podemos ver que puede ser que sea para la cubierta. Así que nada, venga, seguimos, vamos para el lateral este, vamos para allá. Aquí estamos un día más, justo enfrente del restaurante José Luis, viendo estos nuevos armarios que han traído para la cubierta. Yo me imagino que a la cubierta le quedará poquito ya para terminar con la instalación de las lamas, excepto la cubierta este que acaban de comenzar
a colocar la primera y lo que parece ser la segunda capa también. Ahí podemos ver el enganche, el útil que tienen para subir las lamas, y es más, tenemos ahí ya también una lama preparada para que la suban. A ver, ¿y esta por qué la han dejado ahí? La han dejado en el suelo, que se rompe, hombre, no la dejéis ahí, tío. No la dejéis ahí, que se rompen. Ah, es que están sacando todas del armario y las están acopiando justo enfrente de la puerta 37. Bueno, vamos, hablando de las puertas, vámonos por allá a ver qué tenemos con las puertas. El otro día vimos cómo colocaban estas estructuras entre las costillas del Clásic Bernabéu. 37, 35, 33 y 31 son las puertas afortunadas, donde vimos que colocaban esta nueva estructura metálica. Lo que parece ser que en esta parte de aquí es donde colocarán el LED de indicaciones y de información. Tiene toda la pinta, ¿eh? Así que nada, pero tampoco hay muchas más novedades, la verdad. Creo que han puesto, pues, deben ser los pilares de la estructura. En este caso, ahí podemos ver el pilar que engancha con la parte superior, con la parte horizontal. Y me imagino que lo que harán esta semana será eso, enganchar todas y estructurar toda esa... todo ese acceso que harán en esta parte de aquí. Mira, así es como sube la lama, por si nunca la habíais visto. Cojo una lama, la tiro por el retrete. Venga, seguimos. ¡Alejo! Bueno, ya seguimos avanzando, pero es que mirad, mirad cómo ha avanzado esta unión entre el Skybar y el Skywalk. Ahí podemos ver colocadas lo que pueden ser los agujeros, ya las orejetas pertinentes. Y es que si bajamos la mirada con este sol precioso de Madrid, mira, 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 mira. Vaya, hombre, espérate que viene un coche. Ahora sí, ahora sí, cruzamos. Cruzamos, no hagáis esto, niños, nunca hagáis esto, aunque os lo digan vuestros padres. Aquí tenemos nuevo material, yo creo que es para la estructura del Skywalk. Creo que es para el Skywalk. Creo que va a ser el suelo justo que falta por colocar, esa unión entre el Skywalk y el Skybar. Yo creo que va a ser eso, no sé por qué me da. Vamos a movernos un poco para que lo vayáis viendo en movimiento también. Madre mía, que me caigo, qué hambre tengo. ¡Qué hambre tengo! Bueno, no os importa nada. Aquí podemos ver la nueva estructura, que parece un puzzle, la verdad. Parece un puzzle, pero yo creo que es para el suelo de la unión entre el Skybar y el Skywalk. ¿Qué os parece? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Decídmelo, no os calléis. Y si os quedáis en el vídeo, por supuesto que veréis las novedades del fondo sur, porque en el fondo sur tenemos nuevas novedades referente a este tema también. Así que venga, seguimos avanzando. Esquina de la Torre D, dejamos atrás el fondo norte y entramos en Padre Damián. Mirad qué locura, qué preciosidad, modo gran angular de la esquina de la Torre D, Rafael Salgado y Padre Damián. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo lo están descargando justo en el camión, esa grúa camión que tenemos en la esquina de la Torre D. Los están dejando ahí, los están descargando el propio tráiler que los ha traído. Además que tiene toda la pinta de que se lo han dejado ahí, pues coincide, ¿no? Coinciden las teorías. Venga, seguimos. Bienvenidos a Padre Damián, bienvenidos al lateral este, a ver qué novedades tenemos. A ver. Vamos a ampliar desde aquí. Mira, 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 ¡pum! ¿Qué están haciendo ahí? Parece que están colocando nexos. Sí, están colocando nexos. Están colocando nexos en la parte de la mitad inferior de los soportes verticales de la parte central del lateral este. Sí, es una adivinanza. Adivínalo. Qué bonito, Qué bonito cómo está quedando todo, por favor. Qué verdadera locura. Es que no quiero pausar este momento, porque es una verdadera locura y quiero que lo veáis en riguroso directo. Bueno, directo en el momento en el que estáis viendo vosotros el vídeo. Obviamente no lo estáis viendo en directo del momento en el que yo lo he grabado, pero para que veáis los diferentes tonos y las diferentes tonalidades que tienen las lamas del fondo norte, bueno, la parte norte de la fachada este. Bueno, pues seguimos avanzando y seguimos viendo las lamas de la parte baja de la fachada norte del lateral este. Lo siento por la voz, es que me acaba de dar un ataque de tos y ostras, ¿cómo se nota? Seguimos viendo estas dos lamas todavía con las pegatinas. Yo no sé por qué no las arrancan ya de una vez. Al final paso yo por ahí y las arranco yo. Aquí estamos viendo cómo están colocando los nexos en este soporte vertical. Vamos a ampliar un poquito hasta sacarles el jugo en la nariz. Ahí podemos ver cómo están colocando esa tira de nexos
en este soporte vertical. Es más, perdón, es más, esta columna tampoco han quitado las pegatinas. Nada, no han quitado ni una, ni una. Yo no sé por qué no las quitan. Venga, que las quiten ya, hombre. Y estoy flipando porque mirad, ya se ven de otro color, se ven de otra forma los soportes verticales. Vamos a hacer un barrido, vamos a hacer un paneo de abajo hacia arriba para que veáis los soportes verticales con los nexos. En la parte de la mitad inferior podemos ver que están todos los nexos colocados. En la parte superior mirad cómo están colocando ya, están ultimando con las pestañas. Ya solamente falta este soporte vertical, pero están ultimando con las pestañas. Más a la izquierda también podemos ver que están los nexos colocados. Y en esta de aquí también, ojito, cuidado, porque en esta de aquí también faltan por colocar muchas pestañas y por supuesto los nexos. Aunque bueno, han avanzado bastante, han avanzado mucho, diría yo. La gran novedad del día de hoy, un Toy Toy volando. Oye, pues mola, Si nunca habéis visto la parte baja del Toy Toy, esto es exclusiva mundial. Bueno, ya poco podemos ver en esta zona, Poco podemos ver, como nos vayamos un poquito más hacia la izquierda, ya han tapado todas las lamas, esa parte del nuevo edificio. Podemos ver que ya desde la parte de la izquierda no se va a poder ver apenas nada. Apenas nada, porque ya dentro de poquito también van a colocar todas las lamas, todo ese cerramiento también en esta parte. Ahí vemos como en los interiores están colocando, están instalando los soportes para las bandejas, ¿no? Parece para las bandejas. Me atrevería a decir que es para eso. Oye, está todo como muy despejado, ¿no? Mirad la parte, pues, del lateral con ya Plaza de Sagrados Corazones. Está todo muy despejado, qué raro, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No van a hacer nada esta semana o qué? Madre mía, estoy flipando. ¿Y por qué no hay nada? Lo que decía, ya nos tenemos que quedar por aquí porque más a la izquierda no vamos a poder ver lo que pasa en el interior del nuevo edificio. Y tenemos una plataforma in the night trabajando en esos soportes verticales, me debería decir grises, que son los que pues cierran la parte de la sala de las máquinas. Me imagino que seguirán pintando porque hay algunos tramos en los que están pintados, pero otros no están pintados. Así que me imagino que seguirán pintando, al igual que también seguirán colocando más paneles sándwich, en este caso en la parte central del nuevo edificio. Porque ahí seguimos viendo diferentes huecos y zonas por cubrir. La parte de arriba ya la tenemos completamente colocada e instalada con esos paneles de barandilla y poco más que comentaros, la verdad. Poco más que comentaros, así que vamos para Plaza de Sagrados Corazones. A esta plataforma de ahí están aprovechando a quitar las pegatinas. A ver, que no son pegatinas, que ya sé que hay mucha gente que luego me dice que no son pegatinas, Jesús, pero así lo he bautizado yo y me entendéis perfectamente. Que son adhesivos protectores, por supuesto, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, así es como va quedando la parte sur de la fachada hoy 24 de abril de 2023. Siéntete aquí conmigo, siéntete aquí a mi lado, dándome la manita para poder dar la vueltecica, como todos los días, al mejor estadio del mundo, hasta incluso en remodelación. Es el mejor estadio del mundo, que qué menos que para el mejor club del mundo, así de claro. Hay una cosa que os quiero decir, como el programa ese de Antena 3 creo que era, ¿no? Hay una cosa que te quiero decir. Hay una cosa que os quiero decir, mirad qué bonito, ¿no? Lo sabéis, que es bonito, lo digo todos los días, soy muy pesado, lo sé. Pero quiero que veáis, quiero que sigáis mi dedo. No os voy a dejar hipnotizados, porque si no, arramplaría con todas vuestras casas. Directamente quiero que os fijéis en la separación de las lamas una vez que caes desde la torre A. Ahí podemos ver que una vez que llegas a la parte central, se van abriendo. Sobre todo en la parte central podemos ver una separación de unos 30 centímetros más o menos. Hombre, obviamente desde aquí a lo mejor no se puede apreciar bien, pero más o menos unos 30 centímetros, así a grosso modo, esa separación que tenemos en la parte central del nuevo edificio. Bueno, simplemente era eso. No sé si lo sabíais, no sé si alguien lo había comentado o no, pero mira, me he sentido guay por un momento, la verdad. Bueno, venga, desde Plaza de Sagrados Corazones os digo bye bye babies y nos vamos al fondo sur. Bueno, pues aquí tenemos a los pedazos de cracks que están quitando esos adhesivos protectores, pues prácticamente ya en la parte central
del nuevo edificio y del lateral este. Quitamos el zoom para que veáis lo bonito, lo precioso que está esto día a día y día también. Así que imagen en movimiento de la esquina de la Torre A y llegamos al precioso fondo sur también, que veremos a ver, mira, Hortaleza. Vamos a ver qué avances tenemos aquí. De momento veo una plataforma, no sé qué está haciendo porque se está moviendo. Tenemos la excavadora justo al lado suya. Parece ser que siguen con esos trabajos de acoplamiento de esos tubos de canalizaciones. Ahí lo podéis ver, justamente enfrente de la puerta 38. Aquí vemos el socavón que están haciendo enorme en esta parte del Santiago Bernabéu, que la verdad que está con bastantes trabajadores. Me gusta, me gusta mucho, me gusta muchísimo ver las plataformas en funcionamiento, porque eso indica una muy buena señal. Eso indica de que tenemos actividad en la zona. La verdad que aquí vemos cómo están cargando esos sacos, me imagino que será basura. La están cargando ahí en la grúa camión. Seguimos viendo también una plataforma que no sé qué está haciendo realmente, está dando vueltas como una mariposita. Ahí vemos las alas a los lados, un lado y otro lado. Es más, me he sentido extraordinario y he cruzado la carretera y todo, porque quiero que veáis unas cositas. No sé si desde aquí lo vamos a ver. No sé si desde aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos armarios vacíos de esas lamas que han ido subiendo a la cubierta. Y voy a moverme un poquito más, porque quiero que veáis este material. Es que no puedo asomarme. No puedo asomarme desde la carretera, que hay mucho tráfico a día de hoy. Y es similar al material que han traído en el fondo norte. Me imagino que esas plataformas, este nuevo material, serán para la unión del Skywalk, perdón, es que estaba tosiendo, del Skywalk con el Sky Bar, más que nada por las orejetas, pero obviamente aquí se van a unir en la parte de la Torre B con la fachada sur. Y aquí tenemos lo mismo, tenemos colocadas ya e instaladas las orejetas de unión. Ahí podemos ver, tanto en ese lado como en el otro lado, ya tenemos el suficiente material para seguir trabajando, así que yo creo que hoy podemos ver. Además tenemos aquí a trabajadores y ojito cuidado, ojito cuidado, espérate que no lo vayan a subir ahora. Bueno, no hay ninguna plataforma ahí arriba, sí está aquí la plataforma, pero no está ahí arriba para recibir la pieza. Así que esto en cualquier momento lo suben para cerrar la parte del Skywalk con la parte del Skywalk de la Torre B. Bueno, pues nada, me dan entrada para por la tarde, así que luego nos vemos en el interior haciendo un directazo, así que no os lo perdáis. Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos muy prontito. Vamos para adentro en un ratillo, no os preocupéis, que accedemos al interior.